en el tema de la... eh, son historias que están concebidas con un objetivo, lograr llegar a la conciencia de los niños para el tema de conservación ambiental, también identidad cultural, porque aquí en la ciudad de Puyo le faltaba que los niños tengan un libro donde puedan encontrar personajes que realmente puedan identificarse con su propia realidad, realidad social, ambiental, cultural. Entonces, este libro estuvo pues nominada a los premios municipales para las artes y las ciencias del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, eso es uno de los, también de los logros efectivamente que hemos tenido con esta obra literaria, que ha sido gracias al apoyo de la Casa de la Cultura. Es un libro que tiene ilustraciones y que fue financiada 100% por la Casa de la Cultura, sede en la ciudad de Quito, y que también fue parte también de un concurso, ¿no? Porque se presentaron un montón de obras literarias, pero esta fue una obra elegida y escogida para la sede 2024 para poder imprimir. Entonces son 10 historias que, que son realmente muy importantes en el contexto de identidad cultural, sobre todo para la ciudad de Puyo. También participamos en una antología. Uno de los cuentos de este libro se llama Dayuma. Dayuma es un personaje real, es una mujer guaurani que luchó especialmente en los años 50 y 60 por la conservación del territorio de este pueblo guaurani que recién fue contactado en los años 50, y habla sobre esta mujer, y yo siempre digo que Dayuma es igual de importante que las mujeres que son catalogados como personajes históricos en el Ecuador, como Manuela Sáenz, Tránsito Maguán. Entonces, este cuento de Dayuma, de entre 900 candidatos para ser parte de la antología latinoamericana de cuentos, fue elegido. Entonces, también realmente fue algo muy importante de que un cuento de la Amazonía ecuatoriana haya sido tomado en cuenta en este libro de antología latinoamericana, un cuento ecuatoriano también. Bueno, esta es una imagen de una de las acciones más importantes que hemos hecho en defensa del río Puyo. Nosotros vemos ahí a una persona que está con una corona de plumas. Él es Reinaldo Chango. Él es el jefe de la comunidad de Cotococha. Es el abuelo, el sabio, y es con quien hemos trabajado durante casi 2 décadas en el desarrollo del turismo comunitario. Y ahora Cotococha es una de las comunidades más turísticas de la provincia donde vivo, que es Pastaza. Y estamos aquí firmando una carta con el defensor del pueblo a nivel nacional, exhortándole al municipio del Cantón Pastaza, que es el responsable de la descontaminación del río, para que pueda hacerlo, ¿no? Una foto también importante de ese momento. Esta es una fotografía de la marcha, de esa marcha en la que les comentaba, que fue todo un éxito, fue muy bonito porque salieron sobre todo niños y jóvenes, ¿no? Y eso es lo que nos interesa. Y saber que tantos años de estar luchando, hay gente que ha recibido el mensaje y realmente le ha llegado el mensaje que desde hace mucho tiempo hemos estado trabajando. Entonces, el proyecto que ahora estamos desarrollando se llama Literatura para Conservar. En este momento tenemos más de 35 cuentos que estamos también trabajando para buscar la forma de poder imprimirlo también. Ya este sería como una segunda parte de estos cuentos de la selva de Puyo, pero este nuevo libro se va a llamar Cuentos Amazónicos para Niños. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estamos recopilando historias y cuentos de todas las provincias amazónicas del Ecuador. Ya no solamente es de mi ciudad, sino es de toda la región amazónica. Entonces están personajes importantes de la provincia de Napo, de Morona Santiago, de Orellana. Entonces, el proyecto Literatura para Conservar es un proyecto que busca a través de la literatura llegar con el mensaje efectivamente de que
es necesario activarnos para conservar los últimos bosques que le quedan al país. Hemos hecho un recorrido por unidades educativas, nos han invitado también, esta es un colegio en una zona rural de la provincia de Pastaza, donde estuvimos ahí dando una charla sobre el libro. Este es el día de lanzamiento junto a mi familia y fue un día muy especial también. Este es el libro que tenemos todavía algunos ejemplares y que está disponible. Nuestro libro ha tenido la fortuna de poder haber sido de alguna u otra manera compartido. Hemos podido llevarlo a muchos países también, aunque el tiraje es muy pequeño, pero ha podido llegar, digamos, a niños de todas partes del mundo también, ¿no? Y es un libro que está en español. A raíz de este libro, nosotros trabajamos en una obra de títeres y de teatro para poder llevar este libro a varios escenarios del país. Aquí ustedes pueden ver, dice Cuentos de la Selva, obra de títeres del grupo Cuentacuentos. Este grupo realmente es un grupo que también tiene mucha trayectoria y que ellos realmente fueron los que me dieron la iniciativa. ¿Por qué no hacemos una obra de títeres y teatro? Hacemos un resumen del libro en una puesta en escena. Entonces, ha salido muy bien, hemos recorrido ya varias ciudades. Para este fin de año tenemos agenda también, vamos a presentarnos en Quito, vamos a presentarnos en unas ciudades de la costa también. Y ha sido una idea muy bonita, llevamos el libro, llevamos los personajes, llevamos los títeres y llevamos ahí el mensaje que se difunda. Entre más personas, más niños conozcan sobre lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana, muchísimo mejor. Tenemos un trabajo permanente y constante con las comunidades, esto es de nuestros inicios, ¿no? 2010, pero hasta el día de hoy nosotros estamos trabajando hoy mismo con Fundación La Hormiga en un proyecto para transformar una escuelita que se encuentra en una zona muy alejada, en una zona rural que no tiene muchos accesos, muchas comodidades, infraestructura. Entonces, como fundación estamos trabajando también para ayudarles con muchos voluntarios. Estamos transformando esta escuelita. Esta va a ser la primera escuela ambiental de niños y estamos trabajando también con la Dirección de Educación para que este currículum también sea diferente, se adapte más a la realidad de donde viven, ¿no? Es un trabajo que estamos realizando también. Bueno, esta es una pequeña presentación que hicimos también. Estos son los compañeros, son Osvaldo y Carlos, son los títeres que le dan vida al, al libro, ¿no? El libro tiene una obra de teatro y de títeres muy significativa y muy bonita también. Entonces, un poco esta es la trayectoria que nosotros tenemos y pues quería compartirles una fotografía como yo digo, el día más bonito de nuestro, también de nuestra familia, ¿no? Aquí estamos en el templo, este es el templo de Guayaquil, donde nos sellamos con mi esposa hace ya muchos años, ya ni recuerdo cuántos años fue, ¿no? Entonces, ¿y por qué les muestro esta imagen? Porque realmente esto ha sido un inicio también, un renacimiento en nuestra vida. Nosotros, bueno, yo no soy miembro de la iglesia desde que nací, no soy un converso como muchos de los que asistimos a la iglesia, pero esto me ha dado una perspectiva completamente nueva, mucha más inspiración, mucha más fortaleza también. Y hemos tenido el honor y la dicha también de poder haber servido, en este caso, en esta ciudad tan pequeña de Puyo, como presidente de la rama Puyo. Entonces, y yo creo que de todas las cosas que he realizado, de las cosas que he trabajado, ese ha sido el trabajo, el mejor trabajo que yo he tenido. Digo trabajo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero ha sido un honor también haber servido a la iglesia durante casi 3 años. Entonces, cuando empezó el COVID, pues empezamos con nuestro llamamiento y teníamos, y había una baja presencia, ¿no?
de miembros, muchos no querían asistir, muchos se habían inactivado y de tener, digamos, 10 a 20 miembros que asistían a la rama, después de 3 años de un trabajo que ha sido muy bonito, muy fuerte también, la iglesia o la rama Puyo llegó a tener una asistencia de casi 200 personas. Y tanto fue así que la rama tuvo que dividirse. Ahora somos rama Puyo y rama Pastaza. Y se convirtió en un distrito también. Y ahora abarcamos las ramas que están alrededor de la ciudad de Puyo. Y quién sabe, soñamos también que en algún momento nos vamos a convertir en una estaca. Entonces, eso es un poco lo que quería compartirles con ustedes. Eh, Escribir ha sido realmente y es una necesidad, es una terapia, es una bendición. La literatura realmente nos ha dado ahora una nueva perspectiva. Este libro no pensamos que iba a tener tanto alcance, tanta acogida y las bendiciones que tenemos son inmensas. Realmente una de las cosas que no me voy a olvidar es que la noche en que me invitaron a servir al Señor como presidente de la iglesia, eh, lo único que yo le decía en una oración al Padre Celestial es, Señor, yo te voy a servir con todo el honor, solamente necesito un trabajo. En ese momento yo salía de UCI, no tenía trabajo. Yo trabajaba en un medio de comunicación, pero cuando empezó el COVID me despidieron por temas económicos, etcétera. Entonces pasé en el tiempo de COVID sin trabajo. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame con un trabajo. Y gracias a Dios, el Señor cumple sus promesas y, y tuve oportunidades de trabajo y soy bendecido de mantenerlo hasta el día de hoy. Entonces, yo quería compartirles este testimonio de vida. Esta es un parte de mi historia también, como un joven que tenía 20 años, estaba interesado en aportar a la sociedad de alguna manera, viendo que el tema de su ecosistema o del lugar donde vive está siendo degradado, está siendo destruido. Y es la historia también de un joven que buscó en el turismo una oportunidad para trabajar, pero también para ayudar a la gente y que vio en la comunicación una oportunidad también para poder difundir sus ideas y en la literatura para poder plasmarlas, porque la literatura nos permite no morir, aunque se acabe el tiempo aquí en la tierra, quedan nuestros libros, nuestras historias, nuestros cuentos. Es la historia también de un converso que ha sido bendecido por el Señor de todas las formas y todas las maneras. Gracias a Mauricio, gracias a todos los que están aquí en esta tarde. Es un pequeño resumen nada más de nuestra historia, de nuestra vida y muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Una historia realmente inspiradora para todos, ¿no? Y un recuerdo de cómo el Señor nos pone a través de pequeños medios para realizar su obra. Vamos a dar paso a nuestro segundo ponente. En este caso tenemos como invitado a Lincoln Mesa Estrada, poeta y gestor cultural, nacido en San Miguel, provincia de Bolívar, Ecuador, miembro también de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y miembro de la Casa de la Cultura y director nacional del colectivo Poetizando Caminos. Merecedor del tercer lugar en el concurso nacional de literatura Letras de Esperanza del municipio de Guayaquil y además a esto le ha acompañado varios premios internacionales. Ha recibido de parte del gobierno provincial de Los Ríos la condecoración al mérito cultural, el Sáchila Gold, en la provincia de Santo Domingo y en el 2024 el primer lugar en los premios Mar de Cristal, organizado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas desde Barcelona, España. Ha publicado libros, entre ellos tenemos Cuando nace la noche, una historia sencilla, El caminante soy yo, oh maestro, Sencillamente Lincoln, De cuento en cuento, antología Sencillamente Poetas.
Bienvenido, Lincoln, su tiempo. Hola, Estás buenas tardes. muteado. Ahí está, Lincoln, ahí Ahora está. Perdón, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a este maravilloso evento. Les decía por interno que me estaba comiendo las uñas desde hace rato. Y pues luego de escuchar a Diego, pues mucho más todavía, ¿no? Y ahora ya no tengo uñas. Quisiera agradecerles, es un verdadero privilegio realmente poderles compartir algunas experiencias relacionadas un poco con este tema que a mí me ha parecido tan importante, ¿no? Escribir es transformar. Cuando recibí la invitación, es lo primero que me llamó la atención realmente, el no haberme puesto a pensar mucho antes. Quizás he venido haciendo cosas planificadas, programadas, proyectadas en base a los conocimientos y a todo lo que la experiencia me ha ido un poco dando, pero me dieron la oportunidad realmente en este tiempo de poder analizar un poco más a fondo, ¿no? Esto de escribir es transformar y revisar un poco mi experiencia de vida en el plano de las artes, en el plano de las culturas, en el plano de mis relaciones con las personas y también de mi vida familiar, ¿no? Creo que es fundamental que cosas como estas las podamos nosotros realmente en un momento de nuestras vidas, pues reflexionarlas y mucho más cuando pensamos que escribimos como una herramienta de cambio, ¿no? Entonces, acompañándome también un poco de la ayuda del Señor, quizás de algunas escrituras también y en realidad de lo que hemos aprendido en este tiempo de ser miembros de la iglesia, pues quizás también he encontrado algunas respuestas, ¿no? Y gracias por darme la oportunidad de ir encontrando estas respuestas que pueden iluminar un poco más el tiempo que pues avanza y lo que hacemos realmente con el tema de las artes, ¿no? Yo soy artista escénico, soy gestor cultural, me inicié muy jovencito, realmente ahora poco estaba escribiendo algunos textos que ya les voy a contar. Y desde muy temprano comencé a escribir, solo que guardaba todo lo que escribía porque pensaba que eran exclusivamente para mí. Y por otro lado, también pensaba en que a quién le podría interesar leer lo que yo escribía, ¿no? Y guardé muchísimos textos desde muy jovencito, desde los 13, 14 tal vez. Empecé a guardar, muchos de ellos logré recuperarlos hasta el día en que, pues bueno, dije, para algo más deben servir estas cosas que he ido escribiendo. Quizás a alguien le pueda interesar, quizás alguien esté deseoso de leer, ¿no? Y como también he sido un amante de la lectura, pues luego de leer muchísimos, muchísimos libros, dije, bueno, creo que tengo algo para compartir, ¿no? Y pensando en esto de escribir es transformar, pues ahora digo, quizás esa era la misión, ¿no? Aquello que estaba escrito, pues quizás podía ayudar también a transformar el pensamiento o la vida de otras personas, ¿no? Entonces pues recopilé conjuntamente con mi familia, con mi esposa, que ha sido siempre la compañera en estas aventuras, recopilé mis textos escritos básicamente en poesía, ¿no? Porque desde muy jovencito hacía teatro, de hecho estoy cumpliendo 39 años de ser mimo, ¿no? Soy un artista del silencio. Entonces, pues recopilé los escritos y en el 2012, si mal no recuerdo, nos decidimos publicarlos en un libro de poesía que se llama Cuando nace la noche, que tiene una aventura muy especial, ¿no? Puesto que su planificación, su lanzamiento fue realmente un hecho muy bonito en el que participó mi familia, mi esposa, mis hijos, en el que participaron amigos jóvenes con los cuales hasta ahora me une una amistad realmente maravillosa.
y logramos realmente trabajar el libro, hacerlo, llevarlo a la imprenta y publicarlo, gracias también a la bondad de otras amistades que les gustó. Y el libro es un libro ilustrado, y yo tenía amigos que eran artistas plásticos a quienes les había pedido me ilustren el libro. Estuvo un año más o menos en manos de un amigo artista plástico, y cuando le dije, pues ya, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con las ilustraciones para los poemas? No tuve respuesta. Bueno, son también personas muy ocupadas, ¿no? Y bueno, yo decidí, dije, no, bueno, voy a publicar, ya está todo listo. Le dije a mi esposa, publicamos, porque publicamos. Entonces salí de mi casa, fui a un estudio fotográfico, pedí que me hicieran una foto, le expliqué al fotógrafo qué era lo que iba a hacer. El fotógrafo hizo una muy linda foto que era para la portada. Y cuando regresé a mi casa, mi esposa tenía una carpeta, y en la carpeta habían hermosas ilustraciones hechas a lápiz, y yo las vi y yo dije, wow, qué chévere, entonces mis amigos sí trajeron las ilustraciones, qué bueno. Y resulta que mientras iba revisando, revisaba los textos, revisaba las ilustraciones, y que eran realmente muy hermosas, tenían mucho que ver con la naturaleza, tenían mucho que ver con el ser humano, con las personas, con el hombre, con la mujer, con los árboles. Y cuando le dije a mi esposa, bueno, ¿quién lo hizo? Revisé la firma de los de las ilustraciones, y resulta que la ilustradora de mi primer libro impreso es mi amada esposa. Fue ella quien hizo todas las ilustraciones, es muy hábil, es una artista realmente, ¿no? Ella me hizo todas las ilustraciones, alrededor de 30 ilustraciones muy bonitas que constan en mi libro Cuando nace la noche. Y pues en la presentación del libro, pues habíamos para acudir y presentarlo, nosotros fuimos alrededor de 5 o 6 eventos en los que vimos presentar libros, y vimos también cómo acudía la gente, no acudían pocas personas, 10, 15, 20 personas, y en el que más numeroso estuvo, creo que fueron unas 25 a 30 personas. Y yo le dije a mi esposa, bueno, tenemos que buscar un lugar pequeño, que se vea bonito, acogedor. Y mi esposa dijo, no, lo vamos a hacer en el Salón de la Ciudad. El Salón de la Ciudad, le digo, esposa, ahí entran 400 personas. Y pues dijo, ahí lo hacemos. Yo dije, no, hagámosle en una sala más pequeña, una sala VIP, donde estemos cómodos, y que no se vea una sala vacía, una sala inmensa y vacía. Pues dijo, no. Entonces dijo que yo me encargo de preparar los poemas, preparar a los artistas, y ustedes se encargan de llenar el local. Y pues invitamos a nuestro vecindario, invitamos a nuestras amistades, los jóvenes hicieron un trabajo maravilloso, tuvimos mimos que no podían faltar. Y pues a la hora del evento, yo atrás del camerino pues miraba la sala semi vacía y dije, wow, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, hay que echar a andar. Entonces, cuando salimos a declamar los poemas, porque la idea era declamar los poemas acompañado de dos poetas, amigos míos jóvenes, y un músico, pues vimos que la sala estaba completamente llena. Fue la más gratificante experiencia que tuvimos, y entonces nace la idea de seguir promoviendo un poco la lectura, seguir promoviendo la escritura, seguir promoviendo los libros, y no he parado desde entonces, ¿no? No he parado en la tarea de escribir, en la tarea de publicar, y más bien he ido como compartiendo esta anécdota y esta experiencia como una experiencia edificante, o sea, transformadora realmente, ¿no? Porque es verdad que a veces nos conformamos nosotros con espacios pequeños, cuando tenemos la habilidad, la destreza y tenemos las potencialidades para llevar todo lo que hacemos a espacios muy grandes y llegar a mucha gente con ideas de cambio, ideas transformadoras desde las letras, desde la literatura. Bueno, he seguido escribiendo, tengo algunos, aparte de Cuando nace la noche, como lo mencionaban, pues escribí El caminante soy yo, escribí sencillamente Lincoln, escribí algunos cuentos, y bueno, en el periodo de COVID, como mencionaba Diego, que me impresionó mucho porque me llevó también a mi experiencia personal, y creo que muchos vivimos esta experiencia personal. Yo también enfermé de COVID, y bueno, yo decía, ¿qué va a pasar ahora, no? Y yo la verdad que fui muy flojo, soy honesto en decirlo. Como todos, pues el temor, el miedo, la ansiedad, la angustia por todo lo que vendría. Ya para entonces, pues era miembro de la iglesia y sabía lo que podía suceder.
encomendándonos a Dios, recibiendo todas las bendiciones del caso. Y pues en ese periodo también tuve la oportunidad de participar en un concurso en el municipio de Guayaquil, sobre poesía. Yo decía, bueno, nunca he participado porque no me gustan los concursos, y empecé a escribir algunas cosas de ese periodo, ¿no? Y escribí un poema en verso que se llama Crónica de un holocausto no anunciado. Y describía un poco todas estas cosas que trajo el COVID, ¿no? Pero con una visión también esperanzadora. Entonces lo envié al concurso y una vez que esto iba pasando, también fui un poco recuperándome de salud, recibí un correo electrónico de la Municipalidad de Guayaquil que decía, le agradecemos mucho por haber participado, ¿no? Yo dije, bueno, ya no sigo leyendo porque más adelante de decir, siga participando. Sin embargo, cuando leí el segundo párrafo, pues decía, además queremos informarle que su poema ha sido merecedor del tercer lugar en este concurso, y le invitamos obviamente al acto oficial de premiación y el reconocimiento correspondiente, ¿no? Entonces me puse realmente muy contento y dije, wow, en medio de todas estas cosas que estuvimos pasando, realmente el volver, el escribir, el mantener la esperanza y el tratar de esperanzar también a otros, creo que nos dio la fortaleza para salir adelante. Entonces, ahí está también un poco la evidencia y el testimonio del poder transformador que tiene el escribir, por un lado, y que es una herramienta importantísima para el cambio, tanto para nosotros como para quienes nos leen, ¿no? Gustó mucho mi poema y pues se hizo merecedor de este concurso, ¿no? De este premio. Ahora, en este mismo periodo conocí a un gran amigo de la provincia de Pichincha, el poeta Omar Chapi, y nosotros empezamos a compartir ideas. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos en pandemia, estamos encerrados. Pues bueno, sigamos escribiendo, podemos ayudar a otros, invitemos a escribir a otros. Y entonces, compartiendo estas ideas, nosotros logramos diseñar un proyecto que se llama Sencillamente Poetas. Nosotros somos parte de un colectivo cultural que se llama Poetizando Caminos. Entonces con Omar dijimos, bueno, invitemos a 3 o 4 amigos a escribir, y nosotros pues seríamos 5, y hagamos algunos textos digitales. Entonces se nos vino la idea de producir libros digitales. Y dijimos, bueno, tenemos algunas herramientas, sabemos algo de diseño, bueno, trabajemos. Entonces, Sencillamente Poetas vio la luz, ¿no? Y dijimos, bueno, qué impresionante, 5 poetas, escribimos 5 libros digitales cortos, hicimos unas, algunas metas en cuanto a la planificación del proyecto, pusimos algunas herramientas al servicio de los poetas y sobre todo dimos algunos lineamientos, ¿no? Que tiene que ser corto, que tiene que motivar a leer, que tiene que ser realmente atractivo, ¿no? Entonces, invitamos a nuestros amigos y hoy por hoy, Sencillamente Poetas es un proyecto digital, es una biblioteca digital que tiene más de 100 libros de autores entre ecuatorianos y extranjeros, y tiene 5 antologías, ¿no? de poesía. Todos son de libre acceso, están en nuestra página de Sencillamente Poetas, en Poetizando Caminos, pueden ser descargados libremente. Y lo interesante de todo esto es que cada vez que nosotros proponíamos en este periodo con Omar, como el lanzamiento de libros digitales, a raíz de eso, pues surgían nuevos interesados, ¿no? Nuevos interesados. Entonces realmente nos inundamos de anhelos de personas que escribían y que nunca habían publicado, pero que tenían el anhelo de publicar. Y nosotros brindamos esa oportunidad porque el proyecto no tenía ningún costo. El trabajo de los compañeros que nos involucramos en el proyecto era un trabajo voluntario. Pusimos al servicio de los escritores esta posibilidad de publicar lo que escribían. Y entonces nuevamente ahora preparando esto decía, mira, realmente el poder transformador que tiene por un lado el escribir, y también esa herramienta de cambio que implica ese poder transformador, ¿no? Entonces, con Omar hicimos todo esto. Ahora mismo estamos proponiendo un proyecto para darle continuidad. La idea es que Sencillamente Poetas vaya y pase también a la siguiente fase, que la siguiente fase es la modalidad impresa.
pero también somos ecologistas, también amamos la naturaleza, y entonces también tiene que evidenciarse ese amor a la naturaleza, ¿no? Más sin embargo, también hemos visto que para el lector tener un libro en la mano, sentirlo, tener la piel, olerlo, degustarlo, mirarlo, es realmente también una necesidad. Entonces, sí es importante también que los libros lleguen en el plano físico a los lectores, ¿no? Eso también les ayuda, eso también les propone y les promueve cambios, ¿no? Y esa es una de las estrategias que tiene nuestro proyecto. Por un lado, promover la participación de quienes escriben y de quienes están aprendiendo a escribir o de quienes han guardado sus escritos. Luego también proponerles la posibilidad de que sus obras vean la luz, de que lleguen a otros, de que otros pudiesen disfrutar también de lo que escriben, ¿no? Y luego también producir. Entonces, participar, proponer, producir es el principio fundamental de nuestro proyecto. Y ahí está sencillamente Poetas. Ahora poco estoy en el plano ya personal y escuchándolo a Diego, me encantó su testimonio también. He entrado un poco en el tema de la necesidad, ¿por qué escribimos? ¿No? O sea, ¿por qué escribir es transformar? ¿Por qué la escritura es transformadora? Entonces yo digo, imaginémonos nosotros qué hubiera pasado si no se hubiesen registrado las escrituras. ¿Qué hubiera pasado si de pronto Nefi no hubiese sido obediente y no iba por las planchas? Entonces, miren la importancia y la trascendencia que tiene realmente la escritura, ¿no? En todos los tiempos realmente ha sido y es una herramienta transformadora. Ahora mismo nosotros podemos registrar nuestras memorias. De hecho, estoy haciendo un pequeño trabajo que tiene que ver justamente con eso. Yo lo llamo memorias. Y la idea es publicar memorias en cuentos cortos, muy cortitos, que sean ilustrados, ¿no? Pero que puedan darnos a nosotros la posibilidad de compartir cómo es y cómo puede ser la familia, cómo es y cómo ha sido la escuela, cómo es, cómo ha sido y cómo puede ser el colegio, cómo es y cómo puede ser nuestro trabajo y cómo es nuestra vida en la iglesia. O sea, hacer y transformar esto en pequeños relatos nos da la oportunidad a nosotros de compartir experiencias de vida, por un lado, que pueden ser literariamente muy bien elaboradas, pero que en lo fundamental pueden dejar un mensaje transformador en todos aquellos que puedan tener la oportunidad de leerlo. Entonces, yo he empezado por escribir, empecé hace algún tiempo y esta vez ya a publicar memorias. Entonces he escrito algunas cosas con mi escuela, mi edad escolar, y es impresionante porque aún guardo relación con mis compañeros de escuela y cuando les he compartido por las redes los textos, realmente ha sido para mí al menos una experiencia muy transformadora. Ha revitalizado mucho los sentimientos, las emociones y ha dado la oportunidad y la posibilidad de tener claro que si hacemos estas cosas edificamos también la vida de otras personas. Entonces, el escribir no solamente nos da la oportunidad de alimentar y nutrir nuestra vanidad o nuestro ego. Realmente lo que nos da la oportunidad es de ser coherentes con una verdad profunda, con una verdad espiritual que implica registrar cosas que pueden edificar a otras personas. Entonces, la literatura para mí ha tenido esa ruta. Ahora la he entendido mucho mejor y estoy muy agradecido con ustedes por esta oportunidad de llevarme realmente a hacer un análisis profundo de todo lo que hemos hecho en más de 30 años y sobre todo en los últimos 6 o 7 años que hemos trabajado con el proyecto Poetizando Caminos y con toda esta producción digital en el plano de la literatura que los invito y luego les compartiré a los organizadores los links correspondientes donde están subidas las obras a las que tienen acceso de manera libre todas las personas que deseen y que les guste leer, al igual que también este nuevo proyecto que es Memorias, al cual pues invitaremos abiertamente a todos quienes se animen a compartir sus memorias. Yo les he dicho, ustedes escriban las que nosotros se las ilustramos, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, escribir ha tenido esa hoja de ruta. Lo que he escrito realmente tiene muchos matices, ¿no? El caminante soy yo, mis amigos dicen que es mi biografía personal y yo les digo que es más bien algo del realismo mágico ecuatoriano. Quienes han leído mi libro El Poeta, también
quienes leen sencillamente poetas, pues van a encontrar una diversidad de formas de escritura que realmente motivan, por un lado, a las personas a escribir, por otro lado, también les lleva a reflexionar, que también eso es importante, porque la lectura tiene que darnos también esas oportunidades, ¿no? Tiene que ser un viaje hacia eso, hacia la reflexión. Yo creo que para todos y cada uno de nosotros, darnos la oportunidad de sentarnos un momento y revisar nuestra vida y escribir tan solo un poco de lo que hemos vivido es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos y a toda nuestra posteridad. Sino que, ¿qué sería de nosotros si no conociéramos a través de las escrituras todo lo que nos han legado nuestros antepasados? Por lo consiguiente, pues, en resumen, les diría, el trabajar un poco desde la escritura para transformar, trabajar un poco como una herramienta de cambio, nos brinda a todos la oportunidad de compartir, de promover la participación, de proponer ese cambio que quisiéramos todos y de producir además instrumentos que nos ayudan a promover ese cambio. Eso lo he hecho desde mi trabajo en el campo de lo social, vinculado a entidades e instituciones de finalidad social, y lo he hecho también desde todas las entidades donde he estado vinculado y de manera independiente en el plano cultural. No ha habido un solo trabajo o empleo que haya tenido en el que yo no le dé gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir realmente esta habilidad, este talento que Él me ha dado. Ahora sé, ahora lo entiendo y lo he dicho, se lo he dicho también a mi familia, se lo he dicho a mi esposa. Tengo una hija en la misión en Colombia, ¿no? En Bogotá Norte. Gracias a Dios, ella es una gran hermana ministrante, le digo, cada lunes que nos vemos, porque me ayuda también a organizar estas cosas que tienen que ver con el oficio de escritor, que tienen que ver con este don que me ha dado el Señor y cómo asimilarlo también para poderlo poner al servicio de los demás. Ese es realmente el fin que ha encontrado este don que me ha dado el Señor. Escribir para ayudar a transformar, escribir para proponer cambios, escribir para poder dar la oportunidad también a otros de descubrirse y de descubrir sus dones y sus talentos, porque eso les va a servir y nos va a servir a todos. No necesitamos ser artistas, no necesitamos ser literatos, escritores, pero sí necesitamos registrar y el registro es importante. Eso es lo que nos legaron nuestros antepasados. Por eso tenemos también el libro de Mormón, para poder nosotros aprender, para nosotros poder comprender y para poder entender el por qué y para qué estamos aquí. Yo les agradezco realmente por la oportunidad, por poderles compartir esta experiencia y porque espero también sirva para quienes nos acompañan, de alguna manera para pensar, para reflexionar un poco y sobre todo para participar, proponer y producir cambios. Yo les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Lincoln, por tan excelente ponencia. Qué interesante autodefinirse como un artista del silencio y cómo esto se relaciona con traer más sensibilidad a la humanidad, ¿no? Qué bonito decir también, escribir es transformar. Eh, Solo para recordarles a quienes nos están acompañando que luego de todas las ponencias vamos a tener un espacio para las preguntas. Si gustan, pueden irlas colocando dentro del chat de la sesión o bien pueden hacerlo una vez que estemos en ese espacio. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, en este caso, Gabriel González. Él es profesor titular de traducción y actualmente ejerce como director de los programas de traducción de la Universidad de Texas en el Valle de Río Grande. Ostenta una licenciatura en traducción en español de la Universidad Brigham Young, un doctorado en filosofía del derecho de la misma universidad, una maestría en traducción y estudios interculturales de la Universidad Rovira y Virgili y un doctorado en estudios de traducción de la Universidad Católica de Lovaina. Ejerce también la creación literaria. Ha publicado 12 libros para niños, Penguin Random House,
en Uruguay entre el 2019 y 2024. Y es de los autores del libro, uno de los dos autores del libro Un árbol que crece, del área sudamericana sur, que fue publicado en el 2025. Es autor de la colección de cuentos Rumbos, que fue publicado por Jade Publishing en 2021. Es también autor del poemario Ese golpe de luz, publicado también por Flower Sound Press en 2020, y el plaquette digital bilingüe El ciclo de Cycle del Center for Latter-day Saints Arts en el 2020. Asimismo, es autor de la obra Estampas del Libro de Mormón, edición de autor, y participa activamente en la Cofradía de Letras Mormonas. Pronto se editará su novela La Dama Errante en la Ciudad del Fin del Mundo. Además de haber trabajado como abogado, traductor, intérprete, profesor de idiomas y locutor de deportes, ha sido voluntario en varias organizaciones sin ánimo de lucro. Tu tiempo, Gabriel. Ahora sí, muchas gracias. Agradezco la invitación al capítulo Ecuador de la Fundación Roble del Sur. Yo viví muchos años en Ecuador, es un país que lo llevo siempre en el corazón, así que es un especial honor estar hoy aquí, además junto a los portentos que se están presentando. Y me gustaría compartirles algunas ideas. Déjenme valerme de la pantalla para hacerlo. ¿Las ven ahí? ¿Ven la pantalla? Ok, buenísimo. Entonces, la idea principal no es esta, que escribir es transformar. Y para mí aquí hay tres componentes. El primero es que todo es relato. Lo que hace que nuestra especie domine el planeta es que somos seres hipersociables. Si peleara un gorila contra 100 seres humanos, siempre ganarían los seres humanos por la capacidad de comunicarse, de formar estrategias, de aliarse. Entonces, en concreto, es nuestra capacidad de expresarnos mediante el lenguaje, de coordinar, de transmitir conocimiento, incluso de una generación a otra, lo que hace que tengamos el lugar que tenemos dentro del planeta. A su vez, el filósofo Jacques Derrida nos dice que el significado de las palabras, o del lenguaje, mejor dicho, es irreductible, porque es inestable, porque es moldeable, y no estamos hablando de palabras como democracia, que son notoriamente difíciles de definir, sino palabras como pan. Algo tan sencillo como la palabra pan, en realidad no podemos dar con su verdadero significado, no podemos captarlo con una palabra o con el lenguaje. Si empezamos a desarmar el lenguaje, lo que vemos es que el significado en realidad se construye a través de las palabras. Incluso con algo tan sencillo, otro ejemplo, la palabra silla. La palabra silla no es una silla en sí. Cuando yo digo silla, si tuviéramos una tecnología que permitiera capturar lo que vieron ustedes en la mente, cuando dije silla, tendríamos tantas imágenes como hay personas en esta llamada, porque para cada uno es un significado diferente. Lo que vemos es distinto, aunque podemos ponernos más o menos de acuerdo en entender más o menos lo que es. Entonces, las cosas realmente existen por fuera del lenguaje. Si hay algo objetivo, que es una silla, no sé, una que puedo tener aquí, eso existe por fuera de lo que yo digo. Lo que yo digo crea un significado cuando digo silla, que es nuevo y es diferente a la silla en sí. Entonces, creamos significado cuando representamos cosas con las palabras, cuando lo relatamos. Un periodista que arma una nota, en el momento que empieza a seleccionar qué información incluir en la nota y qué no, qué imágenes acompañar y con cuáles no, qué lenguaje utilizar y cuáles no, está creando un significado que es independiente de lo que realmente sucedió. eh, y entonces todo es relato. Todo lo que leemos, todo lo que oímos, todo lo que entendemos es relato. Y un ejemplo para nosotros muy claro de esto es
este relato que ven ustedes en pantalla. Un joven vive una experiencia que ninguno de nosotros vio, y la relata de hecho varias veces, y en algún momento la fija por escrito. Ese relato que él fija, una de estas versiones, crea un mensaje que ahora se comunica de una forma que los misioneros en un folleto lo empiezan a llevar al mundo, y a raíz de eso estamos nosotros todos aquí. Nace de un relato esta llamada en que nos encontramos en este momento. Entonces, todo es relato. Esa es la primera idea que me gustaría compartirles. La segunda es que el que registra gana. A ver si conocen esta historia. En 1519 hay alguien que se llama Hernán Cortés, que llega a un territorio con un pequeño grupo de españoles, pelea algunas batallas, forma algunas alianzas, obtiene la ayuda de la Malinche, doña Marina Malintzin, según bueno, distintos nombres. Finalmente logra entrar a una ciudad que se llama Tenochtitlan, lo expulsan, pero luego él viene, establece sitio a la ciudad y la logra reducir tras cruentas batallas. Este relato lo hemos oído de un modo u otro, pero ¿de dónde sale esta historia que les acabo de contar, que es de la conquista de México? ¿De dónde sale? Bueno, sale de una fuente en concreto, que es la historia verdadera de la conquista de la, a ver si se lo pongo aquí, de la conquista de la Nueva España que escribió Bernal Díaz del Castillo. Ahora, hay otras fuentes posteriores, pero observen lo siguiente, las fuentes son españolas, y el relato que yo les conté, y que se han estudiado esto o han leído esto, seguramente fue algo muy parecido. ¿Qué es lo que no menciona? No empieza así. Había una vez un pueblo en un valle, y estaban allí lo más bien cuando de repente llegó un grupo de gente que hablaban. No, el relato empieza en España con el viaje de un español. Entonces la historia, como la estamos entendiendo, nos viene de quien registró. En este caso, Bernal Díaz del Castillo. Hubo otros españoles que registraron décadas después, algunos aztecas, incluso la palabra azteca no es propia de ese pueblo, sino de los que vinieron después y contaron. Entonces, todo lo que entendemos, lo entendemos porque lo registraron, en este caso, los ganadores. Y ganaron dos veces. Conquistaron, pero además ganaron porque registraron, y el que registra gana. Entonces, pensemos en estas dos ideas. Una tercera idea, que es que las ideas transforman. No sé cuántos han visto la película, perdón, Inception, o El Origen en español, que nos dice que hay una parte donde dice que no hay nada más poderoso que una idea, que una vez que esta idea se planta en nuestra mente, es prácticamente imposible sacarla, o es muy, muy difícil. Y bueno, esto lo vemos. Muchas de las batallas intestinas que tiene nuestra América Latina provienen del choque de ideas de europeos, francamente, como Ludwig von Mises o Carlos Marx, que tuvieron ideas, que las plasmaron en papel, que cruzaron el océano, y que han llevado a una serie de pugnas hasta el día de hoy, en todo el mundo en realidad. Pero eso es por dar un ejemplo, tal vez este sea más interesante. Bueno, de hecho todavía no les voy a mostrar el libro. Pensemos en lo siguiente. Hubo un pensador inglés que se llamaba Thomas Paine. Y este era un tipo que tuvo muchas ideas, que decidió registrarlas. Tal vez el más famoso de sus libros o de sus folletos, porque lo escribían lo que hoy en día serían folletos, es Sentido Común, Justicia Agraria, tiene varios. Los escribe, los plasma. Luego, un militar hispanoamericano de lo que hoy vendría a ser Venezuela, que se llamaba Manuel García de Sena, toma parte de los escritos de Paine, no todos. Por ejemplo, Paine en sus escritos era muy crítico de la Iglesia Católica y las iglesias estructuradas en general. Eso no lo traduce Manuel García de Sena,
pero sí muchas de sus ideas las junta en un libro, las traduce además varias constituciones de varios estados de Estados Unidos y lo publica todo con el nombre de La independencia de la costa firme, justificada por Thomas Paine, 30 años A. Este libro, de algún modo, se publica de hecho en Filadelfia, de algún modo este libro llega hasta las manos de José Gervasio Artigas, que era un militar también hispanoamericano, que está en Montevideo, en el Montevideo colonial, cuando él recibe este libro, lo lee y estas ideas penetran profundamente en él, las comparte con otros, incluso llega a tomar, se convence de tal modo que llega a tomar las armas a favor de estas ideas que básicamente eran independencia, democracia, república, federación. Y esas ideas, aunque Artigas pierde en el campo de batalla y es un general derrotado, las ideas ganan, porque sientan el fundamento o asientan el fundamento del federalismo de la República Argentina y de forma indirecta incluso llevan a la creación del Estado uruguayo. Entonces, y todo esto surge de ideas que empiezan por aquí, por allá, que se van transformando, pero una vez que la idea está en nuestra mente, entonces ahí entra el poder transformador. ¿Qué tienen estas tres ideas que compartí con ustedes para nosotros? Bueno, primero recordar que cada vez que nosotros procesamos algo, lo contamos, lo explicamos, estamos relatando, independientemente de que literalmente sea literatura o no. Aún cuando hablamos con un amigo o aún cuando damos instrucciones, es una especie de relato. Estamos relatando. Al relatar, construimos significado. Y si ese significado lo plasmamos por escrito, si registramos, entonces ya ahí hemos ganado una batalla. Porque esas ideas que comunicamos a través del relato no desaparecen en el éter, sino que tienen el potencial de llegar a otros y acabamos de ver dos ejemplos muy claros de cómo esto puede ocurrir. Y esas ideas luego pueden transformar, porque lo que cambia el mundo es una idea o muchas ideas o un grupo de ideas que pueden pugnar entre sí, etcétera, pero nadie hace nada si no tiene primero una idea en su cabeza de que esto debería ser así, o la forma correcta de hacer esto es así. Entonces, esas ideas que entran a través de lo que se escribió, porque ¿se acuerdan con lo que empecé? Que los seres humanos podemos transmitir de una generación a otra, de una geografía a otra, de una cultura a otra, de un idioma a otro, conocimientos que creamos a través de nuestros relatos. Entonces, esas ideas, una vez que entran en la mente de alguien, y me atrevo a decir en el corazón de alguien, porque es un ejercicio no solo intelectual, sino también emocional, entonces esas ideas son las que tienen el poder de transformar. Y yo di 3 ejemplos nomás, pero el mundo está lleno de ejemplos de este tipo. Entonces, no me quiero extender demasiado, eso es lo que quería compartir con ustedes, con una exhortación, que es que escribamos para transformar. Todos tenemos ideas que podemos relatar, que pueden ser transformadoras, que valen. Entonces, mi invitación es que escribamos para transformar. El hecho de escribir, de hacer el relato, de ponerlo a disposición de los demás, ya tiene el potencial de la transformación. Bien, y esto es entonces brevemente lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco y después conversamos en las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta excelente ponencia. Me quedo con esta idea de que, bueno, en general las ideas son para transformar y se cambia el mundo a través de los relatos que tocan el corazón. Es lo que me llevo. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a nuestra última ponente, Rosángela Moura.
Ella nació en 1969 en la ciudad de Recife, en el noroeste de Brasil. Inició sus estudios de letras en la Universidad Federal de Pernambuco, pero en 1995 se trasladó a Sao Paulo, donde concluyó su licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de la USP. Realizó estudios de posgrado en literatura y obtuvo el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, reconocida también por la Universidad Federal de Minas Gerais. Profesora universitaria de lengua española y lengua portuguesa, es cuentista, cronista y poeta. Escritora galardonada en varios concursos literarios en las categorías de ensayo, crónica y cuento. Autora de literatura contemporánea e infantil juvenil. Ha publicado los libros Cuando o Fin o Inicio y Bagagem Refeita. No sé si estoy pronunciando bien, espero que sí. Está casada con Edward, es madre de Larisa y abuela de Alice. Bienvenida, Rosángela. Muitíssimas graças. É um honor participar deste encontro de escritores. É um privilégio e felicitações a los ponentes. Me encantou lo que hablaram e lo que compartilharam suas ideias. E eu me quedei pensando que descobri hoje que sou muito teórica, pero vou cambiar um pouquinho e estou de acordo que a escritura pode cambiar o mundo. Não sei se já escutaram frases como el escritor se deixou atrapar por sua obra, ou el escritor terminou sendo transformado por lo que lhe escreveu, ou a escritura lo atravessou. Não sei se já passaram por esta experiência de escrever e passar por este câmbio profundo. Isso se passou comigo em várias ocasiões. Em uma de elas, há alguns anos, eu estava escrevendo uma história de amor, quando meu esposo me perguntou: por que não escreves algo diferente? E eu pensei, bueno, diferente como? Como quê? E me falou algo que pueda ajudar a las personas, a la gente. Pense em algo diferente. Há muitos que já escreveram histórias de amor. E comecei a pensar, aceitei a provocação, e neste dia me acordo que começamos uma conversação meio que filosófica sobre o tema, e hasta que ele me perguntou: o que mais te incomoda? Escreve sobre algo que te incomoda, porque se te incomoda, seguramente vai incomodar outra pessoa. E esta pergunta me hizo reflexionar, e eu pensei, algo que me incomoda a morte. Me incomoda estar lejos de pessoas que amo. Por mais que conosco o evangelho, o dolor seria muito difícil para mim. E, bueno, pensei, por que não? Vou escrever sobre algo que me incomoda. Quizá pueda ajudar a gente. E comecei a fazer uma investigação. A raiz disso, leí todo o que caía em minhas manos e decidi, depois de muita investigação, escrever um livro de aventura sobre a morte. E o desafio foi como escrever sobre algo ou sobre um lugar onde eu não estuve. Pero leí relatos, investiguei o tema e decidi escrever uma história de aventura del más allá, depois da morte. E o resultado é que quando terminei o livro, eu tive a sensação que escrevi algo ligeiro e fluido sobre um tema tão difícil. E quando eu publiquei, as pessoas começaram a lê-lo, recebi muitos testemunhos de leitores que me diziam como o livro os havia ajudado. E o mais curioso e mais doloroso é que meu esposo faleceu tempo depois que eu escrevi o livro. E o livro me ajudou a mim.
muitas vezes. O livro que seria para consolar ou para confortar a outros, serviu para mim. Quando me invade a tristeza, eu me acordo do livro e penso, meu esposo está desfrutando e vivendo 1000 aventuras em el más allá. Eu penso que a literatura é transformadora, é esse veículo de câmbio, e que muitas vezes nós outros que escrevemos vamos sentir sua influência e vamos ser influenciados por lo que escrevemos, por lo que leemos. Eu hice uma diapositiva, vou tentar ser rápida, vamos ver se consigo compartilhá-las com vocês. Todos conseguem mirar? Sim? Sí. Podem vê-la? Ok. Escrevi como ferramenta de câmbios, eu pus algumas ideias, como, por exemplo, que a literatura não é só de entretenimento, é um espelho e um motor da sociedade. A lo largo da história, certos livros han tenido um impacto tão profundo que moldearam culturas, iniciaram revoluções e redefiniram o pensamento humano. E um exemplo claro disto está, por exemplo, na Bíblia, como um texto religioso fundamental para milhões de pessoas, ha fluído em leis, arte e moralidade ao largo dos siglos. Eu penso em algumas pessoas que foram influenciadas por esta escritura sagrada, como Martim Lutero. Seus estudos das escrituras os levaram a iniciar a reforma protestante, um movimento que cambiou o curso do cristianismo e da história europeia. Abraham Lincoln, que durante a Guerra Civil dos Estados Unidos se disse que ele se sentiu profundamente influenciado por las enseñanças bíblicas sobre libertad, sobre justiça, lo que fortaleceu sua postura contra a escravidão. Outra personalidade que conhecemos como Martin Luther King também, seu liderazgo se basou em grande medida por los ideales de justiça e la violência que encontrou na Bíblia, na enseñança de Jesus, o Nelson Mandela, sua luta também contra o apartheid, também e os ideais de perdão, reconciliação, ou seja, pessoas que foram influenciadas diretamente por las escrituras. E, como já foi dito, né, o próprio Joseph Smith também, ele um fator determinante que impulsou a José Smith foi buscar a revelação através das escrituras e por isso tuvo sua primeira visão. E de aí a restauração do Evangelho e que combinou também com o livro de Mormon, que também ha cambiado inúmeras vidas. E quando nós outros vamos para a história, não é diferente, por exemplo, com a Revolução Francesa, os ideais e as obras de Rousseau, de Voltaire, de como fizeram com que a gente pusiera despertaram para situações que havia na época, e essa crítica à monarquia, à influência da igreja, e a superstição e tantas outras coisas cambiaram toda uma sociedade. Toda uma sociedade. E alguns outros exemplos clássicos, como o Diário de Ana Frank, como ele testemunho direto da barbárie nazista, como este livro sensibilizou o mundo sobre os horrores da guerra, do Holocausto, ou também sobre Gabriel García Márquez, com o livro 100 anos de soledad, como marcou um antes e depois da literatura hispano-americana, popularizando o realismo mágico, levando a cultura latina a uma audiência global. E também, uma outra ideia foi o impacto do livro em uma pessoa. Né? Por exemplo, um livro pode tocar uma pessoa muito profundo por várias razões. A ficção, por exemplo, permite que uma pessoa pueda experimentar o mundo através do olho de outra pessoa, dos olhos de outra pessoa, que pueda adentrar na vida do personagem. Então, uno quando lê, dificilmente será a mesma pessoa, porque tem a oportunidade de fazer essa simulação social e de melhorar suas habilidades. Isso passou comigo, por exemplo,
em muitas situações, quando eu sempre me gostou ler muitíssimo, e principalmente quando jovem, e tive a experiência muitas vezes de terminar um livro e o livro não se acabava em la leitura, que se quedava comigo. E eu aprendia com as experiências que tinha. E aprendemos com o livro melhor sobre nós outros mesmos, cambiamos nossa perspectiva sobre a sociedade. Um exemplo clássico aqui, que também transformamos o caráter através da leitura. Podemos, además de aprender, moldear nosso caráter. Aprendemos empatia, resiliência. Um livro que li em minha juventude, que cambiou minha vida, foi um livro de Michael Ende, que era alemão, que a tradução brasileira se dizia Manu, a menina que sabia ouvir, mas em espanhol se chama El Poder de la Escucha em Momo. Não sei se você conhece esse livro, que teve um impacto tão grande em minha vida, principalmente porque o livro tratava muito bem sobre a questão do tempo e sobre a empatia. Ele falava, entre outras coisas, sobre homens grises que chegavam na cidade, e esses homens tinham uma missão específica que era convencer a gente para ahorrar seu tempo para o futuro. Então, se a gente não vivia, porque seu tempo era roubado, então suas vidas se quedavam grises e sem alegria. E Manu, né, que é como Momo em espanhol, ela vai lutar contra esta força poderosa e oculta e com sua capacidade de escutar. Ela vai tratar de convencer a los homens, a las pessoas, a recuperar o tempo que lhes ha sido roubado e a conectar-se com o que realmente importa na vida. O amor, a amistade, a criatividade. E eu me dei conta que sempre que escrevo, tenho um formato muito parecido com este estilo de livro, que era um livro de aventura. Outra coisa curiosa é que há estudos sobre o tema. Há investigações que falam que a leitura de la ficção literária em particular pode melhorar a mente, a capacidade para inferir e compreender os estados mentais de outras pessoas. Ademais disso, há alguns estudos sobre neuroplasticidade, e a leitura não só cambia nossa forma de pensar, sino que também altera a estrutura física de nosso cérebro. Estudos de neuroimagem han revelado que a leitura estimula a conectividade em várias áreas cerebrais, incluindo os que processam a linguagem na memória, o que conduz à neuroplasticidade ou à capacidade do cérebro para reorganizar-se, formando uma nova conexões neurales, novas conexões neurales. Ou seja, são muitos os benefícios de quando lê. Ou seja, a literatura realmente transforma a escritura. A redução do estresse e melhora do bem-estar. A leitura é uma das formas mais efetivas de reduzir o estresse. O estudo da Universidade de Sussex, que queda em Inglaterra, encontrou que ler durante só 6 minutos pode reduzir os níveis de estresse em 68%, superando outras atividades como escutar música ou caminhar. Ou seja, temos muito buenos motivos para ler. E de la leitura temos frases que impactaram o mundo, são muitas. Elegi algumas de minhas preferidas, como La vida es una tormenta, amigo meu. Um dia tomas el sol e al seguinte el mar te lança contra las rocas. Lo que te hace un hombre é lo que haces quando la tormenta chega. Que é del Conde de Monte Cristo. Uma outra frase que cambia o mundo. Dos caminhos se bifurcaram em el bosque e eu tomei o menos transitado. E isso aí de toda a diferença. El curso de la vida lo envuelve todo. La vida es assim, calienta, enfría, aprieta y afloja, sosiega y luego inquieta. Lo que nos pide es coraje. Ou todo o que tenemos que decidir, esquecer com o tempo que se nos dá. Confia em el tempo que suele dar dulces salidas a muitas amargas dificuldades.
Ou seja, em resumo, a escritura é muito mais que um conjunto de palavras, é uma força transformadora que pode cambiar o curso da história, da forma movimentos sociais e, o mais importante, cambiar a vida em uma sola pessoa, uma página à la vez. Uma página à la vez. E, para terminar, eu pensei que seria interessante contar-lhes uma experiência também que passei em la escritura como uma influência direta em minha vida. Há alguns anos eu hice um projeto em uma escola, onde sou coordenadora, e esse projeto era assim que estavam chegando os primeiros venezuelanos em Brasil, e hicimos um projeto para ajudá-los com roupas, provisões, alimentos. E eu quedei muito impactada por a situação que se encontravam estes migrantes. E me acordo que passou um tempito e veio a pandemia. E eu comecei a pensar se estava difícil para nós outros que somos nativos do idioma, que somos brasileiros, como estaria para aqueles que não sabem o idioma, que está em um país que não é o seu. E foi aí que eu, em la pandemia, tive a ideia de escrever uma história sobre refúgio, sobre venezuelanos, sobre uma família venezuelana que chega ao Brasil. Outra vez, uma história de aventura. Eu escrevi uma sinopse que vou ler, onde se disse assim: Venezuela vive a pior crise de sua história. El desemprego, la violência, el hambre e la miséria se han adueñado de las calles. Dona Margarita e sua hija Ana se despedem de la casa vacía. Lo han vendido todo. E com uma mochila à espalda se arriesga em uma peligrosa e emocionante aventura. Vão em busca do esposo Alfredo, quem partiu ao Brasil um ano antes com a promessa de regressar para buscá-la, pero por algum motivo não volviu. Madre e hija, com o mundo puesto de cabeça, substituem o medo por la esperança. Enfrentam os desafios de ser refugiadas, conhecem lugares e pessoas que transformam sua vida para sempre. E 15 anos depois, a história dá um giro surpreendente. Uma narrativa sobre o amor, o coragem, o perdão e a superação, porque a vida não sempre é como lá planeamos. Bueno, então, em la pandemia, eu escrevi o livro porque queria sensibilizar a sociedade sobre a importância de la migração, de la solidariedade, de la empatia em relação aos migrantes, especificamente aos migrantes venezolanos. E eu me quedei tão impactada com o que escrevi que comecei a pensar em sua situação e pensei, bueno, eu posso fazer algo, por que não compartilhar classes de português para estes que necessitam buscar um emprego e que não sabem o idioma? E tive a ideia de compartilhar uma chamada em Facebook anunciando classes de português grátis para estudantes, para pessoas, para venezuelanos. E quando eu compartilhei a ideia em Facebook, em uma das páginas, eu não tinha a ideia do que passaria, porque eu pensei que, a lo mejor, 50 pessoas, 60 pessoas me buscariam para aprender o português. E, para minha surpresa, eu tive, em uma única noite, 1000 pessoas que queriam aprender o português. E eu me senti completamente incapaz diante da situação. Então, sim, neste centro de estudos de língua, chamei a minhas companheiras de trabalho e lhe falei, bueno, me meti em algo grande. Eu ofereci classes e pensei que ia ter como 50 estudantes e me pareceram 1000. E eu não puedo. Então, minhas companheiras me falaram, podemos ajudar-te. E começamos um projeto em la pandemia e com classes em Google Meet e foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Tivemos membros e não membros da igreja esparcidos em todo o Brasil e alguns que pretendiam vir ao Brasil, que estavam em outros lugares como Peru, Argentina e Colômbia. E hicimos a classe. Bueno, e foi muito gratificante. Passado a pandemia,
nos inscrevimos em um concurso, um concurso de la Embajada de Espanha, como escola. E ganhamos o concurso nacional, a classe que impartimos a los venezolanos. E depois disso, hicimos uma interferência direta na sociedade, porque a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo decidiu pôr em seu currículo as classes de português para estrangeiro. E isso por conta de nosso projeto, que de repente surgiu de uma ideia em la pandemia de escrever um livro e depois do livro de ajudá-los e assim seguir adelante. Eu não tenho dúvida que escrever é transformar, que a palavra é ferramenta de câmbio porque tenho sentido em minha vida. E a escritura ha cambiado minha vida. Eu escrevo o que creio, o que penso, o que valoro. E isso é hecho como uma bandeira de vida. Muitas graças, eu espero que tenha compreendido meu espanhol e, e só agradecer por este momento único e inovidável. Graças. Muchísimas gracias, Rosángela, por tan brillante ponencia. Realmente sus historias, las de todos ustedes, han tocado nuestros corazones. Es tan interesante cómo has conjugado esto de escribes sobre algo que te incomoda y luego la escritura es el vehículo de cambio y luego el libro no se acaba con la lectura, se queda con nosotros. Ha sido bastante inspirador lo que hemos escuchado en esta noche y si ustedes tienen preguntas, pues este es el momento de hacerlas. Pueden desmutear sus micrófonos y hacerlas directamente o si gustan también pueden colocarlas en el chat. Quedamos completamente a su disposición, igual que nuestros queridos ponentes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Primero quiero agradecerles por su tiempo, por su espacio, por compartir con nosotros su conocimiento y su pasión, que es el arte de la escritura y ese arte de poder plasmar las ideas en letras. Realmente no todos tienen ese don y ustedes han sido bendecidos con ellos. Les agradezco porque si bien me gusta un poco leer, de pequeña leía más realmente. Esta noche puedo decir que ustedes han cambiado mi perspectiva de los libros y de la escritura y realmente pude entender a profundidad a través del trabajo que ustedes vienen realizando a lo largo de su vida, cómo, cómo los libros, cómo los relatos pueden transformar y pueden perdurar en la historia de generación en generación, en diferentes idiomas que compartía Gabriel también, cómo los testimonios de vida y cómo sus propias historias luego llegan a formar parte de sí, como mencionaba Rosángela. Realmente para mí ha sido muy emocionante conocerles, aprender de ustedes. Nuevamente les doy las gracias y les tengo una pregunta, ya que, bueno, no está ya Diego, pero está Lincoln, está Rosángela y está Gabriel. Y con todo lo que ustedes han compartido y con toda la experiencia que ustedes tienen y con todo ese amor y pasión que tienen por el arte y la escritura, me gustaría saber de cada uno de ustedes qué es lo que sienten cuando ustedes escriben. ¿Qué significa para ustedes escribir? Esa es mi pregunta y un gusto y un abrazo desde Ecuador. Bueno, eu posso dizer que, para mim, o sentimento ao escrever é um sentimento que eu me relajo, é como se eu tivesse uma hoja em branco e, de repente, vem a inspiração. E, às vezes, me surpreendo porque penso, foi eu que escrevi isso?
ou como saiu a inspiração. Eu não me sinto muito emocionada em muitas das vezes a escrever. E penso que o escritor escreve del alma, escreve o que vem, suas emoções, suas impressões. Há uma escritora brasileira que ela habla que ela escreve o que vive. E eu penso que passa o mesmo comigo, por exemplo. Eu escrevo o que passa em meu dia a dia, o que observo em la calle. Às vezes vejo uma situação e penso, bueno, isso daria uma crônica, daria um cuento. É uma maneira de também desahogar sentimentos, de de deixar para a posteridade, deixar para minha hija, para minha neta. É uma experiência, como se diz, para mim é uma experiência buena, sagrada, motivadora. Bueno, a mí también me gustaría responderle, gracias por la pregunta. Y en realidad también me hice esa pregunta cuando preparaba un poco la intervención. Es decir, bueno, ¿qué siento? La verdad, yo siento una gran necesidad de registrar algunas cosas que puede ayudarnos a nosotros luego a testimoniar, ¿no? Lo que sucede en nuestro contexto en todos los ámbitos realmente, ¿no? Si de repente lo que escribo está relacionado con el amor o el desamor, pues la idea es que eso pueda de una u otra forma llegar a alguien que tenga esa misma necesidad, ¿no? De hecho, cuando uno escribe poesía, pues por ahí va un poco enrumbado la ruta, ¿no? Pero también entrar en el mundo del relato. Decía una amiga de Panamá, una poeta, una extraordinaria poeta, Biel Cargelis, me decía, bueno, incursionas un poco en una poesía narrativa que ya casi no se utiliza, pero que es muy importante. Y creo que por ahí va un poco mi ruta también, ¿no? Trato de registrar un poco lo que pasa. Ahora mismo el país está convulsionado, tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas, hay violencia, hay hambre, hay desempleo, pero se hablan de otras cosas que son más contestatarias, que son un poco más, entran en el plano de lo contencioso, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué tal si registramos esto desde la otra perspectiva? ¿Qué tal si lo registramos desde la historia, desde lo que, como decía nuestra compañera que me antecede, pues alguien tiene que leer estas cosas desde una perspectiva diferente? Entonces, lo que sucede ahora en el Ecuador, en el plano, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Por qué generar más violencia desde las palabras cuando podemos invitar a la paz? Y entonces registrar esto que está pasando desde esa perspectiva, desde el cómo es y cómo sería si realmente todos estuviésemos relacionados con la paz, ¿no? Si todos estuviésemos relacionados con la fe, si todo esto lo relacionásemos además con la oportunidad de cambiar positivamente. Entonces por ahí va un poco el anhelo, ¿no? Escribir un poco para eso, para registrar y registrar con la intención de que quien lo lea pueda visualizar parte de lo que vivimos, parte de nuestra historia, ¿no? Por ahí un poco iba, y yo justamente había escrito algo así como, lo que me motiva mucho es registrar la historia de nuestros pueblos, porque eso nos permite a nosotros luego tener muchos recuerdos de la identidad, mucho de lo que es el relacionamiento que tenemos como personas, y lo otro también, cómo nosotros podemos registrar el amor a los demás desde todos los ámbitos, ¿no? A las personas y el amor a la naturaleza también, que es parte de lo que Dios nos da a nosotros como mandato, ¿no? Eso, en eso pensamos y quizás por ahí se escapan algunas cositas que quizás van más con la lírica mismo, que van mucho más con el tema de tratar de buscar como buen sudamericano el realismo mágico que que nos legó García Márquez o que nos han legado muchos escritores ecuatorianos, pero acompañado de ello también la realidad que vivimos. Gracias, Megan,
la linda pregunta. Digo que es linda porque me permite compartir algo que escribí hace un tiempo sobre esta pregunta. Lo pongo en el chat y lo leo. Escribo porque el mundo necesita más poesía. Escribo porque los niños precisan más esperanza. Escribo porque sospecho que esta vida es más que aquello que ven los ojos. Escribo porque busco los nutrientes de mis raíces. Escribo porque en mi condición de trotamundos he visto que hay que escribir. Escribo porque no puedo más que hacerlo. Entonces, eso es lo que me motiva a escribir. Ahora, tu pregunta era también qué siento al escribir. Eh, para mí es algo casi compulsivo. No puedo más que hacerlo. Las ideas, como se mencionó, llegan y en cierto modo hay que exorcizarse de ellas escribiendo. Y me pasó hace poco, nomás por dar un ejemplo, que vi un cuadro de un sátiro eh, tocando la flauta y unas cabras saltando, y no me puedo sacar ese cuadro de la cabeza. Entonces he empezado a escribir en los ratos de ocio que no tengo un poema de eso, y por ahí un verso acá, un verso allá, y no puedo dejarlo de lado hasta que no termine con ese poema. No voy a poder, y una vez que lo termine me olvido del cuadro, del poema, de todo. Eh, pero sí, en ese sentido, satisface una necesidad de, tal vez compulsiva, por decirlo de cierto modo, emocional, muy profunda, que todos lo tenemos de crear. Entonces, bueno, eso es un poco lo que siento. Gracias por la Muchas respuesta. Yo tengo una gracias pregunta. por respuestas. Lo siento por hablar encima tuya, Megan. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento de sus vidas sienten que fueron transformados por la escritura? ¿Seguimos el mismo orden, capaz? No necesariamente, adelante. Bueno, gracias. Sí, es una pregunta interesante. En mi caso, primero fui transformado por la lectura, lo que dice Rosángela, ¿no? Y fue la pasión que sentía por la lectura, el no poder, cuando era adolescente, y vivía en Quito, de hecho, el no poder dormirme sin leer algo antes de dormirme. Entonces ahí empezó a nacer una pasión por la lectura que luego llevó naturalmente como ser humano a querer crear, a querer reproducir eso que estaba leyendo. Y claro, una vez que uno empieza a escribir se siente al principio muy inseguro y al final también. Pero bueno, lo va plasmando y se convierte, en la medida que uno va buscando pulir esas destrezas, en una forma de pensar también. Entonces, al escribir yo logro, y todos lo hacemos, cuando nos sentamos a escribir, ordenamos ideas, y ese orden de las ideas también nos transforma porque vamos pudiendo pensar de otra forma. Entonces, en mi caso empezó en la adolescencia, pero es un proceso de toda la vida. Bueno, yo podría decir algo muy parecido. Yo creo que la lectura realmente es la Buenas que nos noches. lleva Ay, que la- pone a que juega la liga. Venga, venga. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, adelante. Hola. Adelante. Perdón. Bueno, pasa en todas las familias. Bien, yo pienso algo muy parecido, ¿no? ¿En qué momento realmente con la lectura? Yo empecé muy niño, como mencionaba hace un rato, desde la escuela. Yo estudié en una escuela religiosa, estudié con monjitas y las monjitas eran muy afectuosas, sobre todo cuando tocaba leer las escrituras o los libros de canto. Pero a mí me encantaba más leer otros libros en el fondo, ¿no? Entonces, participé en un concurso de libro leído escolar y tuve la oportunidad de ganar el concurso de libro leído en la escuela, ¿no? Yo no entendía por qué, pero gané. Había leído, honestamente, solo los dibujitos del libro.
había una colección maravillosa en Ecuador, que es la colección Ariel Juvenil Ilustrada, donde estaban todos los clásicos de la literatura, con ilustraciones y todo. Entonces yo había leído las ilustraciones, pero en mi texto había agregado muchísimo de mis propias realidades, de mis propias verdades. Entonces yo dije, bueno, me gusta esto. La maestra como obsequio del concurso me regaló el Lazarillo de Tormes. Cuenta Lázaro su vida, cuyo fue. Entonces yo dije, caramba, esta es la oportunidad. Y empecé, realmente sentí que escribir era algo bonito, ¿no? Y que quienes escribieron eso lo hicieron con mucho sentimiento. Y pasado eso, terminada la escuela, como decía, pues comencé un poco a escribir. Sentí que escribir era algo maravilloso y pues decidí dedicarme a eso, ¿no? Y así leyendo realmente, y lo digo, lo recomiendo, hace un par de días lo cuento como una anécdota, bueno, un poco más, que empecé a publicar algunos relatos, le compartí a mi hija mayor, uno de ellos, aunque ya lo ha escuchado un montón de veces, pero le compartí un relato ilustrado y ella me devolvió el suyo, me devolvió su relato, que luego también se lo ilustramos y quedó muy hermoso. Yo le digo, mi hija, si no lo hubieses leído, porque te lo he contado tantas veces, seguramente si no lo hubieses leído, no lo hubieses escrito, y al escribirlo te ha cambiado mucho y lo siento. Entonces, escribir es transformar, es literal, ¿no? Y yo creo que eso me ha dado la oportunidad realmente de cambiar también, ¿no? Escribir y saber que los que leen cambian, entonces también cambio yo. Gracias. A mim me passou algo muito curioso, porque eu era niña e aprendi a ler muito temprano, e meu papá tinha uma tienda, tinha um comércio, e eu estava tentando juntar as palavritas e com muito esforço, pero um dia empecé a mirar os carteles e me di conta que conseguia juntar as palavras e que já estava lendo. Então foi como se fosse uma pantalla mágica de lo que antes eu não podia e agora sim, meus olhos se abriram. E ao abrir-se meus olhos, eu não parei mais não conseguia mais parar de ler. E isso passou desde niña e toda a minha juventude. Me acuerdo que sempre fui muito mala para as matemáticas, pero era buena para a leitura. Então, eu que passava e tinha prova de matemática, eu abria o livro de matemática, pero lo que minha mamá não sabia é que dentro estava um livro, uma história de aventura. Bueno, e o que passou foi que, assim, legendo e escrevendo, eu fui descobrindo, né? Fui descobrindo essa leitura e como isso me transformou. Me transformou incluso porque eu nunca me gostou muito los chistes, pero sempre que lo leía, não sei por quê, quando escrevo, sempre tenho um lado muito cômico em lo que escrevo. Incluso sobre a morte, a gente reía-se em el livro e me falava disso, como existe algo tão divertido. E eu penso que a leitura me transformou em el sentido de que eu empecé a viver o que de alguma maneira eu leía. Isso começou a ser parte de minha vida. Habilidades que eu não tinha, incluso, como eu falei, uno vai adquirindo modales, vai tendo a literatura personagem como um espelho que vai modeando a vida. Então, se a literatura para mim ha sido transformadora, eu penso que os livros que fui lendo, eu entrava em los viajes, em la história, e não queria que se acabara. Então, isso foi algo muito mágico. De igual maneira, por exemplo, essa conversão em la leitura, em la literatura, quando uno se dá conta e conhece o Evangelho. Por exemplo, eu não consigo passar um dia sem ler o livro de Mormon. Ou eu não puedo deixar de ler as escrituras. Então, eu creio que essa conversão por la leitura, ela caminha, né, tanto por el secular, como o que amamos de literário, como por as escrituras sagradas que empieza a formar parte do caráter de nós outros.
Vamos a terminar esta tarde con la pregunta de Rafael. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, cuando recién entré, no pude entrar antes, estaba Rosángela hablando de los beneficios de la lectura, pero me llama mucho la atención particularmente un dato, que es el beneficio que trae la lectura de ficción literaria. Y, y yo noto, yo tengo un taller de formación de escritores, eh, y, y todos son miembros de la iglesia. eh, y he tratado de convocar a más miembros de la iglesia que se formen como escritores literarios, a que se formen como escritores de géneros de la literatura, porque hay escritores de géneros que no necesariamente son literatura, hay escritores muchos que han incursionado en el ramo del desarrollo, de la autoayuda, pues algo como desarrollar algunos temas, algo monográfico, incluso acerca de la iglesia o de cualquier otro tipo de manuales de negocios, etcétera. Pero mi interés particular es convocarlos a que hagan creación de géneros propios de la literatura, como la poesía y como la narrativa, la ficción literaria. Pero el dato que mencionó Rosángela, que yo ya lo conocía, pero me dio mucho gusto que lo sacara ahora, es los grandes beneficios que vienen, los grandes beneficios en las posibilidades del alma que vienen gracias a que uno pueda consumir ficción literaria. Y obviamente Creo que lo perdimos, Rafael. Sí, parece que lo perdimos. Sí, no sé si tenía una pregunta adicional, pero Yo lo conozco a Rafa, y me acaba de mandar un WhatsApp que me dice que se le fue la luz. Oh, perfecto. No sé si va a poder volver a conectarse. Me está dejando un audio que calculo que ahí me lo explicará. Mi pregunta era, en realidad, acá viene la pregunta. ¿Cuál es el lugar A ver si la oyen, me dicen. A ver. Ujú. Mi pregunta era, en realidad, era ¿cuál es el lugar qué lugar creen que ocupa la ficción literaria en la misión de usted, de todos los participantes como escritores? ¿Y por qué creen que la ficción tiene tan poco público, tan poca fanaticada entre los miembros de la iglesia en Hispanoamérica? Porque en realidad tiene muy poca. La gente como que evita consumir ficción y evita también, por supuesto, cuando se pone a crear, evita crear ficción. Esa sería la pregunta, no sé si alcanzas a hacerla. ¿Sí la escucharon bien? Se cortó la luz. Sí, se escuchó Ahora, claramente. Ok. claro. Entonces, Gabriel, no sé si tú quieres responderla. Bueno, sí. Entonces, es como dos preguntas en una, ¿no? ¿Cuál es la función de la ficción literaria dentro de la misión de un escritor, y por qué es que los miembros de la iglesia suelen mostrarse reacios a consumirla y a crearla? En cuanto a la primera, creo que depende un poco de cada uno, pero es en cierto modo lo que yo buscaba comunicar, que a través de estos relatos, que pueden ser literarios, que con frecuencia son literarios, eh, comunicamos ideas, y esas ideas son lo que transforman al mundo. Es mucho más eficaz que nos convenzamos de algo a través de un relato, o que nos convenzan de algo si vemos un relato, que si viene alguien y nos dice, esto tiene que ser así porque bla, 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 ¿verdad? Que también nos pueden convencer, pero como general, Hollywood ha hecho esto muy bien a la hora de transmitir valores, los valores de ellos,
a través de sus películas, a través de sus series de televisión. ¿Y cómo lo hacen? Relatando. Y esos relatos la gente los consume y empieza a pensar como ellos. Entonces, los relatos tienen esta capacidad de convencimiento. La ficción literaria tiene una fuerte capacidad de convencimiento. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, yo he observado lo mismo, que hay cierta reticencia. Creo que hay varios motivos. Uno de ellos es que estamos muy ocupados y a la hora de priorizar lecturas, lógicamente priorizamos las escrituras y la Liaona, los mensajes de la conferencia general, tiene sentido. Esa es una cuestión de prioridades. Pero creo que en algunos casos va más allá. Teniendo oportunidades de leer ficción literaria no lo hacemos. Tal vez porque tenemos el concepto de, a ver cómo decirlo sin que suene feo, de que no es verdadero, de que debemos leer la verdad y no exponernos a las mentiras del mundo. Entonces, la verdad está en lo que dicen los voceros oficiales, y es cierto, pero no todo lo que está en los libros del mundo es mentira, o es malo o es dañino. Entonces, sí que hay muchas cosas buenas, eh, digamos, por el artículo F número 13, ¿no? Bellas, de buena reputación, dignas de alabanza en la ficción literaria, pero a veces nos da un poco de miedo, sobre todo porque a veces la ficción literaria moderna, el contenido puede estar pasado de tono para nuestras sensibilidades, entonces procuramos evitarlo, pero sí creo que hay mucha cosa buena, hay que tener criterio, y que es útil que además lo adoptemos nosotros como medio de comunicación para poder también nosotros, a través de la ficción literaria, en el mercado de ideas, comunicar aquellas ideas, aquellos valores que es importante que los demos a, bueno, que los llevemos al mundo, ¿no? Bueno, en mi caso yo tengo una experiencia un poco al respecto. Tengo una guerra con mi hijo adolescente de 17 años porque ama la ficción. Como lo menciona Gabriel, el cine nos ha dado muchas cosas, ¿no? No todas realmente no nos sirven, pero realmente a mi hijo le encanta y yo siempre discuto un poco con él y como bien lo menciona también Gabriel, nuestra salida más óptima es decir, bueno, recurramos mejor a los clásicos de la iglesia, recurramos a las escrituras, ¿no? Sin embargo, he ido poco a poco asimilando algunas cosas y me siento a ver con él algunas temáticas. Y yo lo que he dicho y respondiendo un poco a las preguntas es, qué es lo que buscamos un poco transmitir, ¿no? Y yo le he dicho a mi hijo, si te transmite buenos valores y principios, no hay problema. Es fantástica, esa ficción y esas cosas que te gustan son buenísimas en tanto y en cuanto te nutran, ¿no? Y lo otro es que hay tres cosas que me parece que deberían tener, y yo mismo he escrito algunas. Primero, el tema de la modestia, ¿no? Que sí es importante que contenga modestia, que en el mundo del realismo mágico y de la ficción es un poco complicado, ¿no? Quienes hemos leído Cien años de soledad, quizás podemos encontrar ahí un montón de cosas, ¿no? U otra literatura de los clásicos sudamericanos. Pero debe ser un poco modesto, que debe ser sobre todo creativo y si es edificante. No hay problema. O sea, vamos hacia una ficción que tenga esos elementos y podemos ir construyendo cosas que pueden ir ayudando, e incluso a hermanos, miembros de la iglesia que están en la línea de las letras, de la literatura, a también buscar estas opciones, ¿no? Porque la idea es entretener de manera sana y si tenemos las posibilidades de hacerlo a través de estos tres elementos, ¿no? Temas modestos, creativos y edificantes a la carga. Y si además de eso vamos transmitiendo valores y principios que puedan ayudarnos a crecer, pues mucho mejor, ¿no? Entonces sí, escribir va a hacer transformar, como es el tema que estamos conversando. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Creo que tiene mucho sentido lo que ustedes han expuesto en esta tarde. Gracias por su tiempo.
Agradecemos todas sus aportes, las valiosas ponencias y el tiempo que ustedes han dedicado a estas conversaciones indispensables. Ha sido para mí y espero para todos un espacio de mucho aprendizaje y gracias también a quienes se tomaron el tiempo para acompañarnos. Una buena noche. Muchas gracias a por todos. Gracias. Un Buenas abrazo enorme. noches. Cuídense. Adiós. Un abrazo para todos.